como ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? De la estructura, este es un repaso no mayor a 5 minutos. Lo que quiero que tengan claro aquí, la estructura para nosotros, con la estrategia que practicamos hoy día, es súper, súper importante, ya que la estructura nos da información de mucha relevancia para la continuidad o giro en cuanto a las tendencias, ¿sí? Entonces, para refrescar un poco, recuerden que las estructuras siempre se encuentran en constante movimiento. Estos movimientos los vemos representados a través de impulsos y retrocesos, ¿verdad? Cuando me refiero a impulsos, los impulsos siempre nosotros nos vamos a fijar que se encuentren a favor de la tendencia. Siempre, siempre, siempre. Sea para una tendencia al alza o sea para una tendencia a la baja, ¿verdad? Comprendiendo esto, también debemos entender que de estos movimientos que son impulsos y van a favor de la tendencia, existen otros movimientos que van en contra de la dirección de la tendencia, la dirección opuesta. Y estos son los retrocesos. Y estos retrocesos a nosotros nos permiten verificar sencillamente que dentro de ese movimiento previo, tanto para tendencia alcista, tendencia bajista, generó algo que nosotros debemos prestar mucha, mucha atención. Entonces, de estas tendencias y de estos movimientos que nosotros vamos a ver dentro de las estructuras de mercado, que sencillamente las tendencias al alza, lo vamos a ver de forma creciente con la formación de máximos y mínimos cada vez más alto, pero cada vez más alto, cuidado con esto porque podemos tener mínimos relativamente cerca o mínimos que sean de igual o similar tamaño y no le quitan relevancia dentro de nuestra estructura para identificar lo que estamos dentro de una tendencia al alza. ¿Sí? Lo mismo sucederá con una tendencia bajista. Por eso es que debemos tener mucho, mucho ojo y estar muy atentos con la información que nos demuestre las estructuras a través de esas tendencias para determinar las continuidades de nuestros movimientos o los posibles giros o escenarios de giros que se nos puedan presentar, ¿verdad? También es de entender que cuando no tenemos formaciones de máximos y mínimos y nos encontramos sencillamente con una fluctuación en el precio y ese precio oscila entre máximos y mínimos, nosotros lo determinamos como rango o periodos de acumulación. Estos rangos, periodos de acumulación, es donde se encuentra atrapado el precio entre máximos y mínimos y no hay relevancia clara entre esos máximos y esos mínimos. Cuando ustedes vean las estrategias, vamos a entender algo también de los rangos que también en algunas ocasiones pueden ser aprovechables para que nosotros podamos tomar favor de estas posiciones. Esto dependerá mucho del momentum o el ciclo del mercado en donde se encuentren estas estructuras. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar un poco a lo que es materia ya. Esto era para refrescarle algo con respecto a la clase de ayer. Entonces vamos a iniciar. Ok. El día de hoy tenemos que tener claro que el mercado, como se encuentra en movimiento, siempre va a generar esa tendencia. Esa tendencia nosotros la podemos ver identificada posiblemente mediante 3 impulsos y 2 retrocesos. Pero como también podemos tenerla identificada mediante 2 impulsos y un retroceso. Y esos 2 impulsos y un retroceso, la gran mayoría los asocia o se tiende a asociar como movimiento de corrección. Entonces, para darle forma a esto, pero no es porque use heliotismo ni nada, voy a usar una herramienta que es para ondas de helio, pero nos va a servir a nosotros para identificar eh, de manera una coordenada de esos puntos que vamos a trabajar en este minuto, ¿verdad? Que sencillamente serían estas ondas. Como les dije, no uso heliotismo, sino sencillamente para representación gráfica. Entonces, estas ondas, ¿qué es lo que nos permiten a nosotros? Identificar primero que nada de manera coordinada o de una coordenada
que nos encontramos en el movimiento inicial a el primer impulso, el movimiento del primer retroceso, el segundo impulso, segundo retroceso, tercer impulso. De igual forma sucederá, porque también podemos tener movimientos pronunciados dentro de una estructura, que sencillamente lo podemos ubicar como dos impulsos y un retroceso. ¿Dónde está la relevancia en todo esto, señores? Sencillamente en su extremo. Tanto para este movimiento de 3 impulsos y 2 retrocesos, como para este movimiento correctivo, pero yo no lo veo como tan correctivo, sino sencillamente lo veo también como otra forma de representar un ciclo de 2 impulsos y un retroceso. Entonces, donde vamos a prestar siempre mucha atención es en su extremo. Y estos extremos, sencillamente, déjenme duplicarlos acá, pero de forma un poquito más pequeña. Estos extremos, chicos, ustedes tienen la particularidad que a partir de aquí, en la evaluación que nosotros tomemos con los movimientos de corrección o sencillamente los movimientos que pueden llevar a un giro dentro de este movimiento final, al final de un ciclo, nos indicarían los posibles escenarios de cambio. Entonces, para nosotros ponerle un nombre en este minuto y reconocerlo, nosotros vamos a llamar este movimiento de 3 impulsos y 2 retrocesos como una tendencia armónica. Y la tendencia armónica sencillamente nosotros la vamos a identificar si es saludable o no es saludable, es justamente en su extremo, en puntos del 4 al 5. Entonces, ¿qué les va a ayudar a usted a identificar? Primero, como recomendación, les digo, traten de buscar un libro que es de metodología de huecos. Y esa metodología de huecos le habla algo que se llama profundidad y velocidad de mercado. Esta profundidad y esta velocidad de mercado, sencillamente lo que le habla es de la salud de cómo se forma nuestra tendencia. Entonces, esta salud sencillamente está relacionada con que en estos impulsos que se generan en esta tendencia armónica de 3 impulsos y 2 retrocesos, están relacionados justamente por que sus impulsos tengan alguna referencia. Y esa referencia es que puedan ser de igual o similar tamaño, ¿verdad? Pero en el tercer impulso, debe tener una condición. Esta condición, primero que nada, es que los impulsos anteriores no superen al tercer impulso. Y si tengo esta condición y además puedo evaluar su profundidad en cuanto a los retrocesos, que de igual forma tenga alguna referencia o relevancia que sean de igual o similar tamaño, ¿verdad? En su retroceso, esto me indica a mí que estamos enfrente de una tendencia saludable. Y por ende, ¿qué es lo que esperaríamos después de un movimiento único como impulso o un ciclo dentro de esos impulsos? Porque podemos ver que en una temporalidad mayor claramente esto pudiera ser como un único movimiento de ese impulso sobre retroceso. Esto aplica para todo. Esto aplica para todo. Y ese movimiento único, desfragmentándolo, sencillamente nosotros vamos a ubicar ese único movimiento, pero en 5. Entonces, la relevancia en esto está justamente en la evaluación de nuestro extremo. Y esto es la parte importante donde nosotros tenemos que prestar atención con respecto a las estructuras. ¿Sí? Entonces, considerando que ese extremo pudiera dar una corrección, la corrección nosotros la vamos a identificar de la siguiente manera. Como el mercado es cíclico, el mercado es fractal, como se los mencionó ya Saúl, ¿verdad? ¿Qué les puede indicar a ustedes? Que de la misma forma que subió también pudiera bajar o generar un retroceso de igual o similar tamaño. Pero ¿dónde nosotros vamos a prestar atención? En los movimientos siguientes que van a resultar
de su extremo, condicionado a que evaluamos previamente cómo venían esos impulsos, esos retrocesos, y me estaban dando, en teoría, una armonía de salud tendencial. Esta salud tendencial, yo la voy a medir que puedo tener, o pudiera tener también, un movimiento de 3 impulsos y 2 retrocesos, y según las combinaciones que resulten aquí, nosotros vamos a validar patrones. Esos patrones, muchos lo podrán haber, o muchos los conocen, o otros no, que son los más comunes, son patrones de trampa o patrones de, de falla. Pero donde no prestan atención es justamente en lo que hace a partir de ese giro en temporalidades menores o en la misma temporalidad para identificar claramente que allí había un agotamiento de nuestra tendencia y en este agotamiento de la tendencia iba a girar el precio, ¿verdad? ¿Y cómo así? Asumiendo, ¿verdad? Primer escenario. Asumiendo que entre el movimiento del punto 4 al punto 5, que es el tercer impulso de ese movimiento de 5, perdón, resulta que yo tengo una corrección, pero mi corrección puede ser igual de 5 movimientos, de 3 impulsos y 2 retrocesos. Y si yo a esto de forma, y aquí salimos del tema retail, ¿verdad? Si yo de esta forma que se está formando imaginariamente, yo le pusiera una zona limítrofe, digamos, ¿verdad? Y yo sé que ese es un área de respeto según la salud de la tendencia que me venía indicando previamente que tenía armonía, y después de un movimiento, de un impulso, es natural que tengamos un retroceso. Lo más lógico es que el siguiente movimiento se encuentre atrapado entre el punto 4 y el punto 5, y su retroceso lo pudiera dar bien por un movimiento correctivo como este, de 3 impulsos y 2 retrocesos, de la misma condición como evaluamos la temporalidad anterior, también pudiéramos evaluar este retroceso y determinar si de aquí resulta un escenario de cambio. Entonces, el primer patrón que podemos asociar acá, e incluso se asocia con mucho, es un patrón de falla. Pero nos puede engañar es lo siguiente: si nosotros no tenemos claro que cuando nosotros tenemos una formación estructural, debemos ir validando esos máximos y esos mínimos, y sencillamente la validación de ese máximo y esos mínimos se da a través del principio de fractalidad, y el principio de fractalidad simplemente te dice que entre un máximo debe existir 2 mínimos, ¿verdad? ¿Qué resultará cuando de este máximo yo tengo un retroceso y aún no tengo ese mínimo para validar que este último máximo es mi último máximo válido? No tengo dónde apoyarme dentro de mi estructura. Lo único que puedo definir, si el principio de fractalidad me dice que un máximo se encuentra entre 2 mínimos, yo lo único que puedo asociar en este minuto que este mínimo que yo tengo acá es válido. Pero para determinarme que un área de trabajo. ¿Me siguen? Entonces, si esto es así, mi movimiento correctivo igual lo dio de 3 impulsos y 2 retrocesos, y ese impulso se encuentra o llega a quedar atrapado dentro de este punto 4 y 5, con muy alta probabilidad yo tendré un movimiento de salida a favor de mi tendencia principal o de mi dirección principal. ¿Qué resume esto? Que aquí teníamos una corrección en temporalidad mayor, y en temporalidad menor estamos viendo este momento correctivo. Sencillamente por nosotros prestar atención de que nuestro punto estructural, que se mantenía vigente, que era ese mínimo, debía validar un área de trabajo, y dentro de esa área de trabajo la corrección que se realizara allí adentro no debía vencer mis extremos. ¿Se capta? Entonces es aquí donde yo voy a comenzar a hacer una cuentica con un punto, considerando que tengo ese primer patrón. Pero, ¿qué resultará? Vamos a hacer un lado de esto.
¿Qué resultará? Si yo, teniendo este mismo patrón de falla, ¿qué resultará? Si yo tengo este patrón de falla, el precio me invalida ese punto de abajo, me invalida a un punto estructural de una temporalidad mayor o de un extremo mayor válido, y por ende lo más lógico que debemos esperar y con muy alta probabilidad es que yo espere una corrección, y dar continuidad a mi caída. ¿Para qué? Para yo fijarme en una temporalidad mayor, que sencillamente yo tuve un punto que generó y a partir de allí mi precio cayó. ¿Y qué veríamos con este resumen? Sencillamente que validaríamos un mínimo nuevo ahora de temporalidad mayor o a nivel estructural porque venció a un punto estructural anterior, y al vencerlo nosotros esperamos una corrección que es naturalmente sana dentro de una tendencia o dentro de una armonía para darme continuidad. Y es aquí donde yo sumaría ¿qué? Otro puntico. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me confirman en el chat para si me están siguiendo? Claro, claro. Ok, súper. Excelente. Entonces, muchachos, ¿a dónde quiero ir con esto? Recuerden que el primer ejercicio lo hicimos con un patrón de falla, ¿verdad? Y este ejercicio, además, también comenzó con un patrón de falla. ¿Por qué? Porque antes de ver este movimiento único, que es el que es más grueso acá, esta polilínea, vamos a ponerlo acá, antes de ver ese movimiento único, nosotros detectamos en otras temporalidades que estaba sucediendo algo, que mi estructura, al generar su respectivo retroceso, genera un máximo. Y al generar ese máximo, falla estructuralmente, y al fallar estructuralmente, me comienza a validar cambios. Pero este cambio no será efectivo hasta que me venza un punto estructural de una temporalidad mayor. Y es ahí donde yo puedo tomar la decisión de que estoy enfrente de un cambio de estructura y un posible retroceso que se está cambiando a un impulso. Y aquí comienza el juego de lo que son impulsos, retroceso, o qué es válido, qué no es válido. Pero si nosotros viéramos ese mismo punto, ¿cómo sucede? Que es un punto único y el precio retrocede como es natural en él, ya esto no sería un patrón de falla, sino un patrón de trampa. Y este patrón de trampa, sencillamente, para que lo entiendan, es la invalidación de un máximo anterior, que lo tenemos acá, y de un mínimo inmediato. Sencillamente por tener la apreciación de una correcta lectura a nivel de ciclos de mercado, de temporalidades menores con respecto al último extremo, nosotros validamos un cambio de manera correcta. ¿Qué es la ventaja y qué es la desventaja de esto? La desventaja que yo le veo a esto es que si estamos trabajando una temporalidad muy, muy, muy grande, nosotros no nos podemos meter dentro de un movimiento de manera correcta hasta que haga recién su punto mínimo que invalide los puntos estructurales anteriores y me realice me realice el retroceso que es natural dentro de una ruptura o de un cambio. Pero si tengo la capacidad de entrar en temporalidades menores y estar atento de lo que hay con respecto a mi información de estructura de temporalidad mayor, yo puedo meterme dentro de estos cambios. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, fíjense, comencé con un patrón inicial que era un patrón de falla, ¿verdad? Porque la estructura falló al formar su máximo. Pero resultó que una temporalidad mayor, eso no era una falla, era una trampa. Y aquí se me formó otro punto a validar, ¿verdad? Con el principio de qué? De que estábamos tomando esa corrección como un movimiento de qué? De, de 3 impulsos y 2 retrocesos. Entonces ya tengo 4 patrones acá que debo aprenderme.
y a los que ya tuvieron, y a los que ya medio vieron el juego de esto, no necesariamente hay que aprender todos esos patrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tuve dos combinaciones con un extremo que era saludable dentro de mi estructura, ¿qué sucedería si esas mismas dos combinaciones sucedieran cuando el extremo ahora no es saludable dentro de mi estructura? Queriendo decir que no es saludable porque el último impulso es menor a los impulsos anteriores, ¿verdad? Evidentemente actualizamos acá los puntos. Sucedería lo mismo, chicos. Sucedería lo mismo. Sencillamente se agregan dos confirmaciones más y ya se las demuestro. Sencillamente podemos tener igual de una corrección de 3 impulsos y 2 retrocesos, ¿verdad? Podemos tener un movimiento que quede con un movimiento de respeto dentro de un área que claramente era válida. ¿Por qué? Porque tenemos una formación de un máximo que pasa por arriba de un mínimo, tenemos un empuje a partir de ese mínimo que formó ese alto. ¿Me siguen? Y si eso ocurre, me valida un punto nuevo dentro de mi confirmación. Y lo que sucedió acá, que aparentemente se veía como un patrón de falla, fue una corrección un poquito más profunda, y en esa corrección más profunda me permitió a mí, de pronto, en una mejor posición que vamos a determinarla cuando avancen al curso, como unas zonas de interés, unos puntos de interés que voy a tomar para generar un mejor beneficio dentro de un trade con mejores ratios y trabajando las temporalidades. En temporalidad mayor se vería algo así. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo mismo sucedería si viéramos ese movimiento correctivo romper nuestra estructura o nuestro último punto de referencia válido, y si lo rompe con muy alta probabilidad, ahora nosotros lo que esperaríamos es una corrección para seguir vendiendo ahora esto, sabiendo que desde arriba ya podíamos meternos dentro de ese movimiento correctivo, siempre condicionado a que debíamos respetar un área de trabajo. Y esta es la diferencia y el por qué nosotros hoy día podemos tomar de cierto modo algunos trades con tanta ventaja y con vagas temporalidades en este tipo de escenarios, de temporalidades mayores a temporalidades menores. ¿Sí? Entonces, si sucede lo mismo y estamos hablando apenas de un patrón de 4, pero de 5 movimientos, 3 impulsos, 2 retrocesos, igual en su corrección, 3 impulsos, 2 retrocesos, y lo único que cambió fue el extremo que yo validaba y me generó 4 patrones, lo mismo sucederá, cuando pase las condiciones anteriores de los otros escenarios, pero ahora con un movimiento ¿de qué? De 3. Entonces, ese movimiento de 3, que es lo que la gran mayoría conoce, una corrección ABC, una corrección de todo impulso y un retroceso, también pudiera ser que existe un respeto dentro de un área y nosotros lo que vimos en una temporalidad mayor sencillamente en esa corrección es el retroceso que correspondía a una temporalidad mayor para luego darnos continuidad de salida y generar un movimiento al alza por la validación de un extremo anterior que generaba un área de trabajo, un área de respeto, que sencillamente nosotros teníamos que identificar cuál era el escenario en su retroceso y nos permitiera aprovecharnos o tomar ventaja de todo esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, comenzando la cuenta ahora, pero ahora con un patrón de... Tengo dos, una más. Y lo mismo pudiera suceder si ese patrón de corrección sigue haciendo la misma jugada, pero ahora invalidando un punto estructural anterior, y al invalidar ese punto estructural anterior, lo que sucede es que con muy alta probabilidad ustedes van a poder entrar en un trade de forma más protegida, reduciendo incluso su SL para buscar continuidad a partir de esa invalidación previa de un punto estructural. ¿Me siguen hasta acá?
otra vez se nos volvió a formar otra confirmación. Pero fíjense, esa confirmación venía únicamente con la lectura de que cuando un extremo era saludable dentro de una armonía o una tendencia armónica de 3 impulsos y 2 retrocesos con extremos saludables. Pero si esos extremos no era saludable en ese punto, como tal, ¿qué sucede? Las mismas modificaciones, pero a menor escala. Y por ser a menor escala, créanme que a lo mejor tienen hasta más confirmaciones que las anteriores para esperar movimientos, porque ya saben que no son movimientos tan largos desarrollados. Lo mismo sucede, ajustando 1, 2 y 3, y ese 1, 2 y 3, ¿qué es lo que sucede? Primer movimiento, área de respeto que me permite a mí considerar allí que tenía una validación de un punto X para darme continuidad. Y si me da continuidad, ¿qué es lo que me permite a mí? Determinar si yo tomaba una posición favorable dentro de un área de trabajo y tomaba un trade buscando objetivos máximos, mínimos o nuevas zonas de interés. Caso contrario, cuando se invalida un punto estructural anterior, y lo que me permite a mí que con muy alta probabilidad yo pueda entrar dentro de esos movimientos para continuar mi tendencia. Y me volvió a formar esto 4 movimientos adicionales. Entonces, el tema aquí no es que ustedes se aprendan estos patrones que hace cuando tengo extremo más alto, cuando tengo extremo más bajo, cuando la tendencia es saludable, cuando no es saludable. El tema no es este. El tema es que ustedes aprendan a validar. Y la validación siempre va a estar condicionada es al último extremo o área de trabajo. Porque es aquí donde nosotros tomamos las decisiones para tomar un trade de manera correcta y un trade desde una posición de temporalidad menor que nos permita surfear, por decir algo, una ola de una temporalidad mayor que sabemos que va a venir un retroceso sí o sí. ¿Me hago entender? Entonces, si sucedió esto, ya leo los chats, chicos, que estoy para terminar la idea. Si sucedió esto, si sucedió esto nada más, con este escenario, y este es el escenario que todo el mundo quiere buscar porque es el más bonito, es el que más se ve, 3 impulsos, 2 retrocesos, el fin de un ciclo, el fin de una tendencia, y ojalá sí lo podamos encontrar, pero no todo el tiempo se da. ¿Qué sucederá cuando tenemos este mismo escenario, pero ahora de 2 impulsos y un retroceso? Si yo, validando los extremos, con un extremo corto y un extremo largo, se dieron 4 unidades más, y ahora si yo disminuyo ese extremo y ahora en vez de ser un extremo largo, puede ser un extremo corto, pueden salir 4 más, serán 8 y 8, 16 patrones. Eso es mucho. Para aprender no es mucho. Yo creo que mejor es que ustedes aprendan a validar la salud de la tendencia a través de patrones de falla y trampa. ¿A partir de dónde, señores? A partir de las correcciones que realice, entendiendo que en temporalidades menores nosotros vamos a trabajar contra tendencia para buscar beneficiarnos si el movimiento respeta un punto estructural para irnos en pro tendencia. ¿Me encantan hasta acá? Háganmelo saber en el chat para comenzar a responder las preguntas. Acá me preguntan, una duda retroceder 4. Brother, con respecto al que me pregunto, el retroceso en 4 debe estar dentro del impulso 1 y 2. Yo le estoy haciendo consideración de esto, ¿verdad? De lo que son con las referencias de los que usan ondas de helio, los heliotismos, qué sé yo, es para tener coordinadas. Estas coordenadas, como tal, es para que se puedan identificar en un espacio que estoy dando el ejemplo. No uso ondas de helio, no sé cómo funcionan las ondas de helio, ni siquiera, no le puedo decir realmente si la onda 3 tiene que llegar al 38, al 61,
porque trazamos un FIBO ahí. No, no tengo idea de eso. Realmente no lo manejo, no lo domino. No es mi tema, o no es mi área de dominio actualmente. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a validar áreas. Y estas áreas son muy sencillas de validarlas y aplican para cualquier temporalidad. Incluso esto es lo que van a ver avanzado, pero ya con ciertas confirmaciones, confluencias, incluso con algunas especificaciones cuando se generan algunos escenarios. Pero como esto puede ser de dominio público, es entregado, no pasa nada, porque esto lo saben si tienen una correcta lectura de las estructuras y de pronto no tenían la capacidad de leerla de esta forma, pero intuían que después que el precio te hace una ruptura de un mínimo, la gente o la gran mayoría pensamos que, listo, tenemos un cambio de estructura, pero los cambios de estructura a veces podíamos ver que la estructura no era ese cambio, sino era un retroceso de temporalidad mayor y era profundo o poco profundo, continuaba o no continuaba. Sencillamente por no validar correctamente cómo era ese retroceso que se estaba formando. Entonces, ondas de helio no manejo, brother. No sé si estaba dentro o estaba afuera. Lo que sí te puedo decir que era el punto 4.5 como referencia únicamente, y ese punto 4.5 lo que íbamos a determinar los movimientos que resultaran de allí y vencieran lo que tenía validez según lo que vimos ayer de concepto de fractalidad. Entendiendo que un fractal era un máximo que se encuentra entre dos mínimos, pero también un fractal bajista lo podemos validar entre un mínimo con respecto a dos máximos, y aún así no deja de tener valor. Y rompiendo un extremo de temporalidad mayor, con muy altas probabilidades, créanme que tienen un juego, bien sea si es un retroceso de temporalidad grande, para que ustedes vayan hasta los puntos más bajos y en esos puntos más bajos tomar las decisiones si pueden ahora entrar en pro tendencia, entendiendo que su tendencia va a continuar con respecto a su temporalidad mayor. Eso se llama alineación de tendencia. ¿Me hago entender? Con respecto al libro, el libro se llama, si no me equivoco, Profundidad de Mercado, de Rubén Villahermosa. Ese libro, voy a ver si se lo envío a Saúl para que se los comparta. Ese libro, en el tema de cuando le habla de ciclos, profundidades de mercado, esas profundidades, las velocidades, y las velocidades ahí se las explican como impulsos, y cuando le hablan de profundidad, estamos entendiendo los retrocesos, le va a entender un poco más con palabras técnicas de lo que le estoy hablando en cuanto a la medida, en cuanto al criterio a considerar, porque todo esto es criterio, no existe una medida única, y me he dado cuenta con el tiempo que yo haciendo trading, de que debe estar parametrizado un movimiento o una situación o un escenario. ¿Sí? Veamos por aquí. ¿Cuándo es válido la tendencia que es saludable? Yo considero la tendencia saludable sencillamente en su tercer impulso o en su último impulso. ¿A partir de qué? De la evaluación de ese impulso con respecto a los dos impulsos anteriores. Si ese último impulso es mayor a los dos impulsos anteriores, ejemplo, impulso 1, impulso 2 o impulso 3, yo estoy entendiendo que tengo una salud dentro de mi tendencia. Esa salud me la confirmará su profundidad cuando tenga en su profundidad, que sean los retrocesos de 1 a 2 y 3 a 4, esos retrocesos sean de igual o similar tamaño. Eso es lo que yo considero que es una tendencia saludable. Y su movimiento correctivo, en la gran mayoría de los casos y con muy alta probabilidad, quedará entre el punto 4 y 5 para dar continuidad. ¿Sí? Pero cuando no sucede esto, que es el último impulso, no tenga esas características, con muy alta probabilidad, después de una ruptura de ese mínimo, siempre validando el extremo, después de la ruptura de ese mínimo, el precio tenderá a girar. Y cuando me refiero a girar, es a validar un movimiento mayor. Si tú lo puedes ver en este minuto, sin esta figura, cualquiera podría interpretar en temporalidades mayor, temporalidad menor, que tienes un patrón de falla, porque el precio del retroceso no generó un máximo, no impulsó a la estructura a un máximo. Pero aún así, esto está dentro de un área de trabajo y esa área de trabajo sigue siendo válida porque a lo mejor está intentando hacer
un retroceso profundo. Y ese retroceso profundo, los que manejan Fibonacci o los que conocen un poco de Fibonacci, puede ser un retroceso que incluso vaya al 23 o vaya al 78 o a cualquier nivel importante de Fibo y a partir de ahí reacciona. Y este es el porqué de pronto, a pesar de que tenemos un patrón de falla y su punto inmediato o de último extremo a evaluar, rompía un punto estructural previo. Y al romperlo, con muy alta probabilidad, el precio tendrá que hacer su retroceso, que es natural dentro de él, pero para validar la continuidad de giros dentro de nuestra estructura. ¿Sí? Ya veremos ejemplos de mercado. Esta partecita sí me gustaría aclararlas bien. Aquí me preguntan, la tendencia saludable cuando se cumple la armonía, es decir, 3 impulsos y 2 retrocesos, siendo el último impulso mayor a los impulsos anteriores y a los 2 retrocesos igual. Correcto. Esa es Saúl. Gracias. Saúl aquí da otra respuesta. Excelente. Brother, ¿qué no uso? No, ahí sí no te pillé, Javier. No, ¿qué no uso? Ondas de helio no. Si es por ondas de helio, lo estoy usando acá con ustedes para representar y manejar una coordenada, pues, una coordenada de referencia en cuanto a la hora de señalar un punto, pero no uso ondas de helio, no trabajo con ondas de helio. Bueno, bro, Freddy, dice que trabaja con ondas de helio, me puede ayudar. Eh, bueno, todo conocimiento es válido, brother. Realmente no uso ondas de helio porque lo que yo aplico hoy día es justamente validación de extremos y estas validaciones de extremos me permiten a mí poder determinar los giros o las intenciones de cambios de temporalidades muy pequeñas y por lo menos yo trabajo en temporalidad de 1 minuto. Evalúo en 1 hora, 15 minutos preciso mi zona de reacción y en 1 minuto determino mi entrada a partir de estos escenarios que se me pueden dar como cambio. Y los ratios que se generan a partir de allí podrás entender que son grandes porque son son stop muy reducidos dependiendo de la temporalidad. Entonces, cualquier conocimiento adicional, créeme que no, estoy abierto a discutirlo, a hablarlo, pero hoy realmente lo que quiero que entiendas es esto, que son sencillamente validaciones. Y estas validaciones nos permiten a nosotros interpretar posibles escenarios dentro de la estructura que generarían cambios. Y en vez de aprendernos 16 patrones, sencillamente con la validación de un extremo, nosotros determinaríamos si tenemos un retroceso o no saludable dentro de una tendencia y ese retroceso nos indicaría continuidad o que está cambiando algo en pro a un giro de la dirección del mercado. ¿Queda todo claro hasta acá, chicos? Para pasar un ejercicio y buscarlo dentro del gráfico. El mercado está lleno de esto, lleno de impulsos, retrocesos, validaciones, extremos que debemos verificar. Y a partir de aquí cambia todo nuestro sentido a la hora de hacer trading. Y si tenemos una estrategia que nos funcione y una estrategia que sea debidamente validada con un correcto testing, seguimiento, y que ese seguimiento ustedes los vean demostrado primero en cuenta demo y luego con resultados en su cuenta real, la confianza que generan con este tipo de análisis es increíble. Entonces, cualquier estrategia puede ser buena y va a ser buena dependiendo del empeño que nosotros le pongamos para desarrollarla. ¿Qué es un patrón de falla? Brother, un patrón de falla, para irnos al gráfico, sencillamente es cuando dentro, vamos a eliminar esto y vamos a hacerlo por parte. Un patrón de falla es cuando nosotros tenemos un punto estructural, ¿verdad? Un alto, y ese alto viene sencillamente, vamos a eliminar esto, ese alto viene dado a partir de que de un rompimiento anterior, y en ese rompimiento anterior de ese máximo o la invalidación de ese máximo
se genera un retroceso que es natural dentro de cualquier ciclo de movimiento. Pero, ¿cuándo se considera falla? Cuando él genera su alto y ese alto no logra romper el alto anterior. Si no logra romper el alto anterior, con muy alta probabilidad el precio tendrá a girar y a invalidar el mínimo anterior. Eso lo podemos considerar como un patrón de falla. ¿Cuándo el patrón de falla es válido? Recién, el patrón de falla siempre será válido cuando ustedes determinen que el último punto estructural que dio el empuje a este máximo sea vencido. Y esto aplica para cualquier temporalidad. Nosotros podemos tener dentro de esta estructura patrones de falla que sencillamente se pueden interpretar como impulsos o retrocesos, pero si hacemos un correcto seguimiento y una correcta interpretación, en esos impulsos y retrocesos vienen dados también igual formaciones de patrones de falla, porque tenía que hacer algo y no lo hizo para dar continuidad a otro movimiento o a otro ciclo. ¿Me hago entender? También existe, para complementar eso y para que vean la diferencia, también existe el patrón de trampa. El patrón de trampa sencillamente es un movimiento que toma un alto, ya fue vencido, invalidado, tiene un alto más alto, pero en su retroceso, ¿qué es lo que resulta? Resulta un movimiento que puede ser violento en una sola tirada, un movimiento que invalida el mínimo anterior, el que dio el empuje. Y ese patrón de trampa también lo podemos ver como una intención de cambio, y recién cuando el precio retroceda, los movimientos que resultarán que den continuidad son los que nos identificarán nosotros si estamos en un cambio de estructura claro. Entonces, ¿todo claro hasta acá, chicos? Ok, perfecto. Excelente. Entonces vamos a buscar algo aquí en el gráfico para ver si podemos trabajarlo, identificarlo claramente y nos dé un poco de validación a todo lo que hemos hablado en este minuto. Aquí podemos comenzar. Nosotros, si vemos este escenario, vamos a poner aquí en temporada más grande. ¿Verdad? Y esto podemos hacerlo en cualquier temporalidad, incluso con los ejercicios que resulten de acá. Nosotros para llegar de este punto a este punto, ¿verdad? Podemos llegar en un solo movimiento, dependiendo de la temporalidad, o claramente identificando que dentro de ese movimiento tuvimos sus respectivos impulsos y retrocesos, como este: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Verdad? Entendiendo también que el punto mínimo que genere este retroceso, que me permitirá a mí identificar si aquí tengo una corrección o en esa corrección tengo una salida. Y esa salida a la final terminó siendo un punto más alto. Ese punto más alto, si yo hago un zoom a esta área o determino un detalle con respecto a esta área, recién acá por lo menos yo pudiera interpretar que tengo otro impulso, otro retroceso, otro impulso. Ahora que tengo un movimiento de 3. ¿Entiendes? Y si yo en temporalidades menores verifico qué hay acá, seguramente puedo obtener impulsos y retrocesos de manera increíble. Tian tiene problemas con el audio, está indicando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les aparece acá? Sencillamente, chicos, en esta temporalidad pueden salir, en un impulso salieron 3 impulsos y 2 retrocesos. En su retroceso apareció una acumulación, ¿verdad? Y en esa acumulación, ¿qué resultó? Tuvimos acá
un escenario donde pudimos validarlo ahora de manera integral como un solo impulso, un solo retroceso. Perdón. Vamos a eliminar un poquito acá. Entonces, de las correcciones que salían, que fueron 3 impulsos en el primero y 2 impulsos en el segundo, esto también lo podemos trabajar de un poco más integral y dependiendo de la temporalidad, y lo vamos a ver en otra temporalidad, que de pronto acá tuvimos un solo movimiento como un impulso y otro movimiento como un retroceso, ¿verdad? Tuvimos un impulso acá, otro impulso acá, y su respectivo retroceso. Pero también pudiéramos entender que en temporalidades menores tuvimos un impulso dado por esta zona, un impulso, un retroceso acá más chico, otro impulso. Y si nos vamos más pequeño, un impulso, otro retroceso, otro impulso. El mercado tiene esta propiedad. Esta propiedad es de fractalidades. Y si entendemos las fractalidades, como se lo estamos explicando, podemos determinar que después de esos impulsos y esos retrocesos, determinará si tenemos un área de validación y esta área de validación nos identificará si podemos ir a favor o en contra de tendencia o darle continuidad a un ciclo. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, fíjense, acá en temporalidad menor, un impulso, otro impulso, otro impulso. Evidentemente, esta temporalidad se puede ver, pero si bajamos de temporalidad, con mucha seguridad les puedo decir que eso lo vemos claramente. Y todo eso pertenece a un solo movimiento. Lo mismo sucederá con este retroceso, que es el que da pie a todo ese impulso. Y dentro de ese impulso tuvimos otro movimiento con su respectiva pausa o descanso y generó otro movimiento. Y esto lo hace increíblemente en cualquier temporalidad. Y si nosotros podemos determinar que cada impulso, cada retroceso nos indica que tenemos la capacidad de leer si estamos frente a un retroceso saludable después de una tendencia armónica saludable, nos permitirá validar continuidades. Y si podemos tomar continuidades con esa precisión desde temporalidades muy pequeñas, pudiéramos buscar escenarios donde avancemos a nivel de estructura de un punto mínimo a un punto máximo según sus validaciones y tomar este tipo de rallies, por lo menos 400 pips, 300, 100, 60, 50, 30, hasta 20, pero reduciendo su SL y le va a dar mucho margen porque van a tener muy buenos ratios, entendiendo las propiedades del mercado, entendiendo los momentos donde el precio puede girar y a partir de esos giros identificar los escenarios que se deben presentar para trabajar en pro o contra tendencia. ¿Me hago entender? Y esto lo podemos hacer una y otra vez, una y otra vez. Y si lo podemos hacer una y otra vez, chicos, esto es increíble. Entonces, esta última área de trabajo me definí a mí, que yo tenía un máximo claro. No estoy viendo qué hay en el pasado. Hay algunos escenarios que vamos a considerar esos movimientos. ¿Qué tengo a partir de allí? Un movimiento donde falla mi estructura, no formo máximo. ¿No formo máximo para qué? Para fallar en contra de mi estructura, genera qué? Un máximo, genera un cambio. Pero si lo vemos de manera integral, esto no era un solo retroceso de temporalidad mayor, un solo impulso de temporalidad mayor y esperamos nuestro respectivo retroceso, que no debe vencer nuestro impulso, para saber si tenemos continuidad o no, o si tenemos rompimiento de estructura, porque claramente identificamos que este cuadro pequeño era el mínimo, la temporalidad mayor, ¿cierto? De un retroceso de temporalidad mayor, y miren que fue roto o invalidado esa área, seguimos validando. ¿Qué es lo que tuvimos que esperar? Un retroceso. Pero ese retroceso puede ser, ya van a ver que son retrocesos complejos y cómo se manejan esos retrocesos complejos, que me debe respetar ahora después de una ruptura de ese mínimo, invalidación de ese mínimo. Ahora yo debo esperar un movimiento correctivo que debe respetar ahora otra área de trabajo. Y después, mira, siguió validando continuidad.
Y esto lo puede hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Pero entendiendo las propiedades de cómo avanza una tendencia, si nuestra tendencia es saludable y si de esa salud me permite validar mi continuidad, no me permite validar mi continuidad, genero mis opciones para validar ese cambio.